Trabajar por un descanso saludable, que poder descansar, dormir bien, es tanto o más importante, digo yo, muchas veces, que la actividad del día. Pero a mí me gusta contar que científicamente podemos detectar que tiene un impacto bioquímico. Los hábitos saludables ordenados alrededor de lo que se llama la cronobiología. Yo uso mucho ese término, pero que lo podemos llamar el reloj biológico. Tenemos un reloj biológico en donde cada órgano cumple una función y precisa de un horario determinado, incluso tiempo y conexión determinada con otros órganos, ¿sí? Entonces, esta cronobiología o reloj biológico modera, ¿sí? Ordenadamente está moderando distintas funciones y comienza y hacer que los hábitos saludables, que los hábitos estén ordenados alrededor de la cronobiología, tiene un mayor impacto en el bienestar, en sentirnos bien. Y si yo, como médica, voy a lo bioquímico, si mido parámetros bioquímicos, también vamos a leer determinados movimientos de la bioquímica. Cuando digo bioquímica, seguramente se han hecho algún laboratorio con un montón de determinaciones donde podemos evaluar, y algo que a mí me gusta mucho es ver en la experiencia en el corto tiempo de un mes de cambios de hábito, cómo la curva de glucosa baja si solamente dormimos bien, ¿sí? O sea, el azúcar en sangre muchas veces está elevado por dormir mal porque sube el cortisol. Yo les voy a ir nombrando cosas así como aisladas, pero ¿por qué? Porque todo empieza a entrelazarse, digo yo. Todo en el cuerpo humano, del cual me enamora cada vez más, todo actúa conectadamente, sincrónicamente, y no solo con cada órgano, sino también con la naturaleza, ¿no? Vamos en biorritmo con el sol. Aunque muchas veces nos olvidamos y nos hemos como alejado un poco de ese biorritmo natural que nos da el sol, ordena hormonas, neurotransmisores, funcionamientos del hambre-saciedad, genera antiinflamación. O sea, si yo mido parámetros bioquímicos o mido hormonas en alguien más regulado con el biorritmo del sol, va a tener una secuencia, y en quienes por ahí todavía no están regulados, porque nos hemos desregulado a veces en tiempo de exposición o no al exterior, digo yo, cuánto exterior versus interior tenemos, cuánto sol en horario cuidado versus nada de sol tenemos. Todo eso empieza a ordenar, porque hay núcleos cerebrales, los nombro, tienen nombres difíciles, el núcleo supraquiasmático y la glándula pineal, que empiezan como un engranaje de comunicación que va a producir hormonas, no solo del sueño, sino también de regulación de hambre-saciedad, de factores de inflamación o antiinflamación. Bueno, me empecé a meter así en algunos temas. Vos consultame. Qué interesante, porque también eso va relacionado con el hábito de las pantallas también, porque cuando hablamos de hábitos saludables a veces asociamos a alimentación, fundamentalmente, o higiene, y bueno, somos una unidad, y esto del sueño, del descanso, de las pantallas, de los consumos, ¿no es cierto? Totalmente. Mira, yo creo cada vez confirmo o veo que siento que estamos en una pandemia de insomnio. Y la pandemia de insomnio es el primer eslabón desordenador de otros factores inflamatorios. Eh, Esto que vos nombrás, Clary, o sea, el exceso de consumo de pantallas
ya sea, a ver, por una cuestión que a veces no, digamos que necesitamos trabajar con las pantallas, pero una cosa es un trabajo cuidado, también digo ahí, ya les voy a nombrar, hay como herramientas posibles para este cuidado de esta información que recibe esta glándula pineal, el núcleo supraquiasmático, que recibe la señal de un rayo que va a ordenar bioquímicamente esta comunicación cerebral y por ende del resto de otras funciones orgánicas. El consumo excesivo de pantallas, ya sea durante el día y peor aún, durante las horas de la tardecita noche, que es cuando el sol se empieza a ir, y nuestra biología, por millones de años, recibió la señal ordenadora de que al momento de que del sol aparecen unas sustancias en el cuerpo activadoras y a medida que se va el sol, bajan esas sustancias y suben otras, ¿sí? Que son las que nos predisponen para el descanso. Hoy estamos como en una pandemia, digo yo, de insomnio porque también usamos mucho las pantallas. ¿Qué pasa? ¿Cómo podemos cuidarnos de eso? Vienen filtros en los anteojos, como también vienen filtros en las pantallas. Si yo les mostraría cómo es mi pantalla, está naranja. Yo uso la pantalla naranja. Quienes no precisan colores para trabajar, les recomiendo que lo pongan. Y eso vuelve de a poco, ¿no? Porque el cerebro también es muy literal y lo que aprendió durante mucho tiempo, después como que le lleva otra vez tiempo volver a entender esa señal. Pero ¿qué pasa si a la medida que se va el sol, tardecita noche, estamos muy expuestos a la pantalla o nos vamos a dormir con la luz de la pantalla? No le damos lugar a estos núcleos cerebrales a que produzcan las sustancias propias del sueño, que no solo va a impactar en generar un descanso profundo, reparador, en horas completas, en ciclos de ondas cerebrales que se producen en el descanso completas, sino que también, por ejemplo, les nombro una de las sustancias que se empiezan a producir a medida que baja el sol, ¿no? Es esta señal del biorritmo, la melatonina, por esta comunicación hormonal, si logra sus dosis correctas y en curva en ascenso, logramos un buen descanso, en horas, en cantidad, en sostén. Y no solo hay receptores a nivel del mismo cerebro, sino también hay receptores de melatonina, por ejemplo, a nivel del hígado. Entonces, funciona y limpiamos el hígado, ¿sí? A la noche porque tenemos una dosis suficiente de melatonina, que es la hormona del sueño, ¿no? Y cómo ahí empezamos Súper a unir y a interesante. integrar el cuerpo Sí. humano. No, no, súper interesante. Anne, Nati, perdón, ¿cómo ves esto desde la mirada del aula con los adolescentes, con los jóvenes? ¿Qué dificultades, o sea, comprenden esto? ¿Qué es importante transmitirles? ¿Qué dificultades ves en ellos? Acá yo sé Bien, que has preparado algunas cuestiones, tenemos algunas cuestiones para compartir también sí. visualmente con aquellos que pueden además ver pantalla. Sí, bueno, primero, Clary, perdón, me gustaría agregar algo a lo que comentó Anne recién sobre la hormona melatonina, que es la reguladora del sueño. La semana pasada, el miércoles 5 de marzo, comenzamos las clases acá en Carlos Pellegrini, en la escuela secundaria, y el primer día que tuvimos clases, lo primero que le pregunto a mis alumnos es a qué hora se acostaron la noche anterior. Y algunos me preguntaban, ¿a qué hora me acosté o a qué hora me dormí? Y entonces yo le pregunto, bueno, ¿y a qué hora te acostaste? Y me fui a acostar a las 11 y me dormí a las 5 de la mañana. ¿Y qué hiciste todo ese tiempo? Y estuve con el celular. Entonces, bueno, quería un poco contarles y traer esto a colación porque es un gran desafío para ellos lograr recomponer o volver a educar o realizar una higiene del sueño. Y es fundamental para el rendimiento tanto intelectual como deportivo porque la mayoría hace deporte y bueno, esto influye en todas las funciones del organismo. Y bueno, por otro lado, Clary, con respecto a la pregunta que vos me hiciste, ¿cuáles son las dificultades que encontramos en las aulas? Y me parece una pregunta fundamental porque muchas veces nosotros miramos a los adolescentes un poco desde el lado de juzgarlos y por qué hace esto de esta manera y por qué está comiendo esto y por qué se durmió a las 5 de la mañana y por qué estuvo con el celular.
Y muchas veces esto está relacionado con un, digamos, desconocimiento, falta de información respecto de las características que tiene la etapa de la adolescencia. Yo por ahí me voy a referir más a esta etapa, que es la que más conozco, pero también ocurre en la niñez con ciertas diferencias. La adolescencia es una etapa de cambios muy bruscos que se dan por hormonas. Volvemos a las hormonas. Son sustancias químicas que van a regular todos los cambios que van a ocurrir en el cuerpo de un adolescente. Entonces, por ejemplo, en el caso de las mujeres van a fabricar una hormona sexual, que son los estrógenos. Esta hormona se va a fabricar en los ovarios y va a viajar por la sangre a diferentes partes del cuerpo para que esa mujer se feminice. Van a aparecer cambios en las mamas, en la piel, en los vellos púbicos, axilares, etcétera. Y estos cambios van a tener la función de que la mujer adquiera la fertilidad. Pero estas hormonas, a su vez, también van a ir al cerebro y van a formatear el cerebro. Acá hay una imagen que lo resume, digamos. Van a reconfigurar ese cerebro en varias, digamos, de diferentes maneras. Por ejemplo, el cerebro emocional se va a preparar para, digamos, expresar las emociones a flor de piel y de manera muy intensa. En la zona de la corteza prefrontal, que es esta zona anterior del cerebro, van a ocurrir procesos de poda neuronal y de mielinización. ¿Qué es la poda neuronal? El cerebro está formado por una red de neuronas. Las neuronas son células ramificadas que trabajan en red. Cada neurona puede estar asociada o en conexión con cientos de miles de neuronas más, pero algunas conexiones no se utilizan, entonces se eliminan. Y por ejemplo, este proceso ocurre con mucha intensidad entre las 10 de la noche y las 2 de la mañana, cuando el cuerpo está descansando. Pero si yo en ese momento le pongo una pantalla, es probable que esta poda neuronal que hace que el cerebro trabaje de manera mucho más eficiente no ocurra de la manera que tiene que ocurrir. Para que se entienda, es como que es un bosque impenetrable y lo que hace la poda neuronal es abrir caminos para que uno pueda circular con mayor facilidad. En realidad lo que va a circular es la información. Y a su vez la mielinización es que se cubren estas prolongaciones largas de las neuronas con una sustancia grasa. Ahí entra en juego la alimentación. Necesitamos grasa en la alimentación para poder formar este recubrimiento, que es un aislante eléctrico que va a hacer que el cerebro conduzca la información de manera más rápida y eficiente. Y a su vez, Anne también habló de neurotransmisores. Hay neurotransmisores como por ejemplo la dopamina, que se va a asociar con una búsqueda, digamos, de una recompensa rápida, de una gratificación rápida. Entonces es muy probable que ellos prefieran quedarse en el sillón mirando una serie a, por ejemplo, levantarse y salir a caminar o hacer alguna actividad física. Por ejemplo, otro neurotransmisor que se empieza a producir en mayores concentraciones es la oxitocina, que tiene que ver con las relaciones y los vínculos sociales y los vínculos con los pares. Entonces, ¿qué pasa? Ellos van a necesitar pertenecer a un grupo de pares, y no poder pertenecer a un grupo de pares o sentirse excluidos, ellos lo pueden vivir como una amenaza y su cuerpo va a reaccionar como si fuera una situación estresante. Y muchas veces, ¿qué ocurre? Digamos, caen en hábitos poco saludables para pertenecer al grupo. Por ejemplo, fumar, por ejemplo, consumir drogas, por ejemplo, no sé, delinquir, por ejemplo, iniciarse en situaciones violentas para pertenecer a una tribu urbana, pasar despiertos toda la noche, con la idea de que el grupo los acepte, ¿sí? Y también la serotonina, que es otro neurotransmisor que se empieza a producir en mayor concentración, está relacionada con los cambios emocionales. Entonces, ¿qué pasa? Este cerebro en constante remodelación va a hacer que ellos se miren de otra manera, cambien el vínculo con ellos mismos, cambien el vínculo con los demás, cambien su forma de pensar, su forma de ver el mundo, su forma de relacionarse. Van a recibir influencia externa y la van a necesitar, pero esta influencia externa puede ser positiva o negativa, porque va a depender de qué hábitos van a estar o qué conductas van a estar, digamos, motivando en los adolescentes.
Yo les quiero contar algo que me parece importante, porque a lo mejor acá hay madres y padres. Cuando uno les pregunta a los alumnos de 5º año, ¿quiénes son tus referentes? La gran mayoría menciona a sus padres. Y esto se los quiero contar porque lo tienen que saber. Entonces, fíjense qué importante es que nosotros los padres, a través de ejemplos, me refiero a que ellos aprenden mucho más de lo que les decimos, de lo que nos ven que hacemos, de lo que les decimos. Entonces, que ellos encuentren en los padres, en los profes, modelos, digamos, coherentes, en donde no solo le estemos inculcando, anda a dormir temprano, no estés tanto con las pantallas, sino que ellos vean que nosotros también tratamos de incorporar esos hábitos. Y todas estas cuestiones que tienen que ver con los cambios en la adolescencia hacen que no sea imposible, que sea factible incorporar un hábito, pero a su vez que cueste mucho trabajo hacerlo, porque está en una etapa de grandes cambios a nivel físico y a nivel corporal. Y estos cambios que, por ejemplo, acá en la diapositiva que estamos viendo, que se titula Conocer y aceptar para valorar y cuidar, lo que vemos muchas veces es que los alumnos conocen poco sobre su cuerpo y sobre su funcionamiento. Entonces, a lo mejor si ellos escuchan cómo actúa la luz de la pantalla sobre la hormona melatonina y por qué no se pueden dormir a la noche, porque te preguntan en el aula, Nati, señor, profe, no me puedo dormir a la noche. Yo me quiero dormir, pero no me puedo dormir. ¿Qué puedo hacer para dormirme temprano y no tener sueño el otro día? ¿Sí? Entonces, a través de ejemplos de la vida cotidiana, que ellos entiendan que estos cambios van a ocurrir y a ellos les van a permitir, digamos, poder tomar decisiones responsables, pero a su vez, digamos, esas decisiones responsables que pueden estar relacionadas con tener hábitos, digamos, saludables, a su vez se van a dar estos cambios si yo tengo una base de hábitos saludables. Es como un círculo, digamos, que está muy vinculado y muy relacionado. Y estos cambios también es muy importante. Ahí Anne quería hacer un aporte, levantaba la mano. ¿Puedo? Sí. No, que aprovecho que estás con esto de, volviendo a los neurotransmisores y esto de los cambios y entender cómo funcionan. A mí me encanta hablar que las hormonas y los neurotransmisores actúan en equipo. O sea, no subimos una de forma aislada sin trabajar sobre otra. Y algo particularmente que tiene vos nombraste la dopamina y la serotonina. A ver, son neurotransmisores que son necesarios y cumplen una función en nuestro organismo, ¿no? La dopamina tiene la particularidad que nos da este placer inmediato. ¿Cuál sería lo beneficioso en nuestro organismo poder producir picos de dopamina en determinada situación? Se produce dopamina cuando comemos, ¿sí? Cuando hay una relación íntima, cuando hacemos algo que genera preservar la especie, ¿sí? Biológicamente la dopamina fue diseñada para preservar la especie, para no morir de hambre, para que siga desarrollándose la humanidad. ¿Qué pasa? También se empezó a estudiar ahora en la modernidad que hay cosas que producen picos de dopamina, generan ese atrapamiento, ¿no? Nos vamos enroscando y atrapando en el consumo de algo que no genera ese pico de dopamina. Pero hay un estudio muy interesante que a mí me encantó, que empieza a ver que a más dosis de dopamina y picos frecuentes de dopamina durante el día, menor serotonina. ¿Y esto por qué lo traigo? Porque algo que a mí me moviliza y me preocupa a su vez un montón es la salud mental, ¿no? Algo que cada vez más estamos viendo situaciones problemáticas de salud mental, como complejidades en niños cada vez más pequeños. O sea, en adultos sí, también fue en aumento, las tasas son muy altas, pero también empezó a encontrarse ahora en niños, adolescentes. Y tienen que ver con esta dosis constante de dopamina. Y si vuelvo a las pantallas, este estímulo de información, luz, sonido, información, luz, sonido, nos genera picos de dopamina que nos empiezan a atrapar y atrapar y atrapar. Por eso después no podemos dejar la pantalla y no nos podemos ir a dormir. Pero ¿qué pasa? Sube la dopamina y juega como feedback con la serotonina, que es la hormona del bienestar más
permanente, más esa sensación de todo está bien, de voy a salir adelante, de qué bien que están surgiendo las cosas, más de un bienestar o llamada también la hormona de la felicidad. Dopamina del placer, serotonina, la hormona de la felicidad. Entonces es importante conocer esto, qué consumos saludables o problemáticos nos terminan gatillando esta dopamina y por qué actividades o hábitos saludables trabajamos para subir la serotonina. Eso, Qué Nati. importante cómo nos ayudan también, no solamente a los alumnos, sino a nosotros, adultos, a conocer esto para aceptar, para cuidar, porque como decías vos, Nati, ¿no? Si uno empieza a hacerlo con uno, también lo transmite naturalmente a los demás. Y muchas de estas cosas que ustedes nos cuentan, no las sabemos, no las conocemos. Ustedes porque son especialistas en el tema, pero está bueno ir empapándose. Y traía a colación este ejemplo de cómo se trabaja la salud mental también en el proyecto Desafíos, que me parece importante compartir. ¿Querés contar un Sí, poquito, Nati? ¿De qué sí, trata? acá lo que estamos viendo es, digamos, uno de los ejemplos, una de las actividades que está propuesta para trabajar salud mental. Les quiero contar que los alumnos piden mucho trabajar este tema en las aulas, trabajar los trastornos de la conducta alimentaria, trabajar el tema de las adicciones, porque pasan por esas situaciones mucho más de lo que nosotros pensamos y muchas de esas situaciones se callan. Y esto que decía Anne, poder identificar qué consumos son problemáticos, qué consumos son saludables, tiene que ver con que ellos puedan identificar en esta actividad qué los hunde, qué los ancla, qué los tira para abajo y qué los salva, qué los lleva a flote. Y muchas veces eso que los lleva a flote también no solo tiene que ver con hábitos saludables de alimentación, descanso, actividad física, gestión del estrés, sino también con los vínculos saludables, con los vínculos positivos. ¿Por qué? Porque todo esto de los hábitos saludables, digamos, requiere de mucho esfuerzo y a veces solo no se puede, solo no se logra. ¿Sí? Se logra en grupo, se logra con un apoyo de la familia, con apoyo de los profes, con apoyo del grupo de pares. Entre todos es posible. A veces los chicos en el aula dicen, bueno, yo quiero comer saludable, pero llego a mi casa y mi mamá o mi papá preparó tal cosa, ¿sí? Bueno, no hay que desesperarse porque el mejor hábito es el hábito que se incorpora. Y aunque yo elija un cambio, aunque sea chiquitito, por ahí charlamos con los chicos, elegí un cambio que puedas hacer. Bueno, en lugar de tomar coca todos los días, voy a tomar coca solo los sábados o una bebida gaseosa. Bueno, eso ya es un montón y tiene un gran impacto en el organismo. Y quiero retomar esta imagen que estamos viendo, que se titula No te compares, ¿por qué? Porque todos estos cambios que mencionaba antes, que tienen que ver con el cuerpo y con la adquisición de fertilidad, tanto en el varón como en la mujer, y esto tiene que ver con las hormonas sexuales derivan del colesterol y son, digamos, derivados de grasa. El colesterol es una grasa animal y necesitamos grasas para producir estas hormonas y para que estos cambios ocurran. Pero estos cambios no solamente van a tener que ver con los hábitos y con el estilo de vida, sino también con la genética. Entonces acá lo que se expresa en la imagen es que una persona, que podemos llamarla, digamos, un fenotipo desde la genética, es igual a sus genes, a lo que recibe, digamos, de herencia familiar a través de la combinación del ADN del óvulo y del espermatozoide de su mamá y su papá. Y esa genética va a estar vinculada para expresarse según el ambiente en donde ese organismo se esté desarrollando. Y ese ambiente tiene que ver con el estilo de vida, con lo que come, con la exposición a la luz, con la temperatura, con el descanso, con todos los hábitos, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la buena noticia y cuál es la mala noticia de todo esto? La buena noticia es que podemos elegir cómo se van a expresar esos genes. Y muchas enfermedades que están relacionadas con el metabolismo se pueden retrasar o directamente puede no expresarse esa información si nosotros tenemos hábitos saludables. Y es por eso, también por esta genética que no podemos elegir, que esa sería como la mala noticia entre comillas, porque no elegimos lo que heredamos, es una lotería genética.
no existen las comparaciones válidas con otros adolescentes. Los chicos se comparan mucho y las chicas, y cómo tiene el cuerpo ella y cómo tiene el cuerpo él, y si se desarrolló antes o se desarrolló después. Esto no es válido. ¿Por qué? Porque la genética de base puede ser diferente. Entonces, la única comparación válida es con uno mismo. Y es muy importante que estos cambios, este cuerpo nuevo, sea aceptado por ese adolescente, por esa persona que está en desarrollo, porque si esos cambios son aceptados, hay muchas probabilidades de que se desarrolle una vida saludable. Pero si yo me miro al espejo siendo adolescente y no me gusta el cuerpo nuevo, no me gustan los granitos, no me gusta el exceso de grasa que se me depositó en el abdomen, no me gustan las mamas que aumentaron mucho de tamaño, y ahí podemos caer en estos problemas que comentaba Anne de salud mental, que tienen que ver con la química del cerebro y también son una problemática muy, muy frecuente en los adolescentes y que ellos nos piden a gritos que trabajemos en el aula. Me das un alivio de no compararme, pero también una tarea, que no le puedo echar toda la culpa a la genética. Le tenemos que poner, digamos, nuestra impronta y nuestra dedicación porque depende en gran parte también de nosotros, ¿no? Esos hábitos saludables para generar. Y eso creo que se engancha con esto que veíamos a continuación de las decisiones, ¿no? Es un momento, la adolescencia, en donde ellos van a reconfigurar su, digamos, cerebro para poder tomar decisiones más responsables. Y cuando hablamos de decisiones más responsables, tienen que ver con decisiones, con buenas decisiones. Y cuando hablamos de buenas decisiones, tienen que ver con decisiones que vayan de la mano de la salud y de una vida, digamos, relacionada con el bienestar y no a lo mejor de hábitos poco saludables. Y en general uno tiende a decirle, no te vayas a dormir tarde, no comas eso, no uses el celular. Y es muy importante que puedan ellos encontrar y nosotros los adultos podamos hacerles ver cuáles son los sí detrás de los no. Es decir, toda esa información válida que me está respaldando para que yo le diga que se acueste más temprano. Y la información es muy importante que sea clara y que sea precisa y que sea accesible y que sea tangible y que se transforme en una conducta que la puedan ellos realizar de manera fácil y que no les cueste tanto trabajo, al menos al principio, porque si no es muy probable que ni siquiera lo intenten. En cambio, si es algo simple, a lo mejor lo intentan y a lo mejor eso luego, con la repetición, se termina convirtiendo en un hábito, que un hábito no es más que una reacción, una respuesta innata, o sea, no inmediata a una señal ambiental. Y en realidad el cerebro lo que siempre tiende a hacer es actuar con la mínima energía posible. Entonces, si yo logro incorporar un hábito saludable y tengo hambre, es probable que inmediatamente busque algo saludable para comer y no busque a lo mejor comida ultraprocesada o chatarra, pero eso es algo que hay que trabajar mucho. Entre la información y el hábito hay mucha voluntad y mucho trabajo y muchos altibajos. Eso es muy importante también, saberlo. Como tenemos a veces los padres incorporado el no, 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 y nos cuesta ser propositivos, ¿no? Promover más que ir por lo que no hay que hacer, por prohibir. Pero bueno, en esto también la disciplina positiva nos ayuda, nos da herramientas. Y Ari, te quería preguntar, digamos, vemos que cada vez es más importante esto de conocer para cuidar, ¿no? Qué asombroso es el cuerpo humano, ¿no? La verdad que uno no deja de asombrarse, de admirarse por la perfección, de cómo está todo involucrado, todo relacionado, todo armónicamente, ¿no? Sí, totalmente. En eso, acuerdo, a mí me enamora cada vez más, o sea, conocer, seguir profundizando esto en cómo funciona la biología, recuperar el funcionamiento biológico para el bienestar, no tapando. A veces mucho tiempo se acompañó la medicina como en esto bueno, el síntoma lo apago, que obviamente es necesario cuando el fuego está, hay que apagarlo, pero después hay que trabajar por el origen, ¿no? ¿Qué desencadena esto que empieza a desordenarse y ya se sistematizó, digamos, ese desorden biológico? Entonces, a mí me encanta contarle, digamos, a mis pacientes
como bien cómo funciona cada punto y qué hábitos están habiendo o qué situaciones pueden ser las desencadenantes de eso. ¿Sí? Pero para eso, esta frase que a mí me gusta mucho es, uno no ama lo que no conoce y muchas veces no podés cuidar lo que no conocemos y amamos, digamos. Entonces, ¿cómo conocer primero cómo funciona lo básico de la biología, ¿no? Y para poder elegir mejor y elegir cuidar determinadas áreas. Y ahí me voy metiendo un poco, Nati en un momento nombró también esto de las hormonas, con qué materia prima le damos a nuestro cuerpo para que produzca bien las hormonas. Y una gran cosa son lo que ya les comentaba, las buenas señales visuales, ¿sí? Tanto de imágenes como de lectura, qué leemos, qué miramos, qué vemos, como también del rayo del sol, ¿no? O de la pantalla versus. Pero después la otra materia prima es qué alimentos le damos, ¿sí? Es el alimento diario que va a ser la materia prima formadora de sustancias. Me encantó que nombraste, Nati, esto de la mielinización de las neuronas, o sea, esta estructura que protege, si se quiere, como el filamento nervioso, para que funcione mejor esa neurona. Ese es uno que es materia grasa. Mucho tiempo, culturalmente, socialmente, se estigmatizó la materia grasa, ¿no? Era como las grasas malas. El tema es, ¿cuándo es mala una grasa? Cuando es parte de un ultraprocesado, cuando es una grasa quemada o cuando es una grasa en combinación con refinados, ¿sí? Eso sí es una grasa que puede dañar, oxida nuestro sistema biológico, ¿sí? Pero hay grasas que son saludables y que en realidad deberíamos consumirla con mucha más frecuencia en el día que otros alimentos, ¿sí? Eso a mí me encanta, me enamora conocer que hay alimentos naturales, de la naturaleza, al servicio de nuestra biología. Formadoras de estas, les nombro rápidamente, algunas como para que tengan idea, ¿no? Las grasas del huevo, algunas carnes, pescado, frutos secos, oliva, palta, pero esto tiene que estar en la diaria, ¿sí? Y yendo a esto del funcionamiento que va a formar hormonas productoras de un orden biológico, por ejemplo, puesto al servicio de la fertilidad, cuando yo hablo de fertilidad no lo hablo solo en potencial embarazo, ¿no? O sea, pensado para un proyecto de vida, sino también es la fertilidad biológica que de un organismo, de un cuerpo, una persona que está funcionando fértilmente, ¿no? Que todo el organismo empieza a tener los ejes ordenados y que va a impactar en el cuidado de las células que van a hacer al proyecto de vida. Nombro esto porque algo que se da muy frecuente en los adolescentes, principalmente en las mujeres, es este descubrir de los cambios hormonales, ¿no? Del cambio hormonal y de la llegada del ciclo sexual femenino. Que a veces irrumpe de una forma que no saben cómo encararlo. ¿Por qué? Porque es adaptativo. El organismo expresa hormonas que no estaban en estos 10, 12, 14, 15 años. Eso era el promedio de antes, cada vez viene bajando el inicio de la pubertad. Ahí juegan un montón de otros factores, ¿sí? ¿Qué está pasando? Que empieza a adelantarse el inicio de la pubertad, y ahí es lo que yo te digo, esto de la información visual que damos, ¿sí? Pero vuelvo, empieza este despertar puberal que es nuevo. Entonces está como que la hormona, cuando se va a unir con el receptor para dar una señal biológica de un ciclo sexual, le lleva tiempo de pulirse en esa comunicación. Y en algunas adolescentes les lleva algunos meses, en otras puede llevar 2 años y en algunas hasta un poco más. ¿Sí? Entonces, esto lo cuento porque a veces nos da miedo como este desorden hormonal y terminamos tapando con algo, con algún tratamiento farmacológico hormonal, algo que es propio de este pulir biológico hormonal, ¿sí? Y que cuando empezamos a ver que ese ciclo empieza a ordenarse, impacta en funciones de la digestibilidad, cómo digerimos y absorbemos nutrientes y alimentos, cómo, a mí algo que me encanta contar, cómo impacta el estrógeno, o sea, una hormona femenina de una parte del ciclo en el cerebro, y otra hormona que es la progesterona también tiene receptores en el cerebro
generando este feedback o este juego de un poco más actividad cognitiva, social, vincular, que es el estrógeno, y después la progesterona en otra fase del ciclo, que es más de la calma, de ir hacia adentro, ¿no? Como genera ese circuito, el estrógeno y la progesterona en el cerebro. A mí me Qué lindo. enamora. Todo esto sí, y bueno, todo el tema de la fertilidad da para todo un encuentro, porque además, bueno, las dos conocen mucho del tema. Quería aportar algunos ejemplos en cuanto a cómo gestar los hábitos desde la primera infancia y la importancia de comenzar desde pequeños, ¿no? Tanto en hábitos de alimentación como de higiene, de actividad física versus el sedentarismo, de descanso y sueño, y en cuanto al consumo, ya sea consumo de pantallas, y otros consumos también en la adolescencia. Y pensaba algunos ejemplos que hemos trabajado en el proyecto de desafíos, como son los ejercicios de repetición. Todos debemos tener experiencia desde cuando hemos hecho caligrafía o algún ejercicio de repetir un mismo dibujo, como al principio cuesta, nos sale más o menos, pero cada vez que lo repetimos nos va saliendo mejor. Lo mismo un trabalenguas, un ejercicio de actividad física, de algún deporte, algún movimiento, alguna estrategia. Bueno, cómo la repetición ayuda a generar ese hábito y hacerlo cada vez con mayor facilidad, con mayor rapidez. Y es como que cuando incorporamos ese hábito, ya sea manual, ya sea en uno de estos hábitos saludables, no tenemos que decidirlo tanto, ya lo hacemos más automáticamente, ¿no? No tenemos que pensar el por qué me conviene lavarme los dientes todos los días, sino ya lo incorporamos. Y algo importante para trabajar, ya sea con niños y con adolescentes, esto que ustedes decían antes, ¿no? Informar, conocer el por qué, para darnos cuenta que no dependen de las ganas que uno tiene, ¿no? De comer saludable o de lavarse los dientes o de irse a bañar, sino que tiene que ver con que es algo bueno, que vale la pena hacerlo, más allá de que uno no es lo que elegiría en ese momento o prefiere hacer otra actividad o prefiere comer otra cosa, pero cuando, bueno, como formamos la inteligencia, también eso ayuda a formar la voluntad, ya sea en los niños como en los grandes, y generando también el pensamiento crítico. Bueno, ellos mismos preguntarles, ¿qué pasaría si no te lavas los dientes? O si tenés 8 horas de pantalla diaria. O sea, llevarlos a veces al extremo, y a veces no son tan extremos, bueno, para que ellos mismos piensen, ¿no? Sean sus propios abogados del diablo. Y no quería dejar de mencionar, y ya les vuelvo a dar la palabra, alguito en cuanto a los hábitos que tienen que ver con el cuidado de la intimidad, como son, no sé, pienso desde los más pequeños a los más grandes, ¿no? Cerrar la puerta cuando uno va al baño, bañarse solos, no con los adultos o no con un hermano, que cada uno duerma en su cama. Estos hábitos de cuidado de la intimidad tienen que ver también con la prevención de abuso. Y hay una estrategia que hemos incorporado en desafíos, que es el NAC. Ante una situación de peligro, de incomodidad, enseñarles a los chicos a generar este hábito, decir no, no me gusta, no quiero esto, no lo hagas, estoy incómodo, lo que sea. Después, alejarse si la situación persiste, no hay un detenimiento de la otra persona, alejarse y contar a una persona de confianza para pedir ayuda, ¿no? Pienso que esto es importante especialmente, ¿no?, para educarlo, para gestarlo en los primeros años de vida. Volvemos, si quieren, Nati, me gustaría que hagas una referencia cortita, aunque sea, ya que veníamos hablando también de la fertilidad, que tiene que ver con un montón de hábitos que uno incorpora. Si querés contarnos algo de esta experiencia que hiciste con los alumnos. Sí, Clary. Bueno, hablando de obstáculos, que es la primera pregunta que me habías hecho, algo que ellos piensan es que
no les va a pasar a ellos. Capaz le pasa al de al lado, pero si hacen determinada cosa, a ellos no. Entonces, una forma tal vez de que ellos lo comprendan visualmente y de forma práctica y de forma fácil es la utilización de analogías. Acá en la imagen se observa una actividad que está propuesta en Desafíos 8 respecto de la transmisión de las ITS, que son las infecciones de transmisión sexual. Y se propone una analogía entre una reacción química básica, entre una sustancia que es el hidróxido de sodio, la soda cáustica, y un indicador de esa sustancia que es la fenolftaleína. Cuando esas sustancias se ponen en contacto, pasamos del color blanco al color rosa o bien fucsia. Entonces, nosotros sí, podemos pasar a la diapositiva siguiente para que observen. La propuesta fue un trabajo de laboratorio que les encantó a los chicos, lo he repetido varias veces y realmente quedaban asombrados porque dividimos la clase en dos grupos. Entonces, un grupo representaba las parejas estables y el otro grupo representaba las múltiples parejas, hablando de relaciones sexuales. Entonces, cada grupo iba a tener, cada uno de los alumnos, un tubo de ensayo con alcohol, que el alcohol representa los fluidos genitales que se intercambian en las relaciones sexuales, y yo, docente, contaminaba sin que ellos supieran a cada uno un tubo de cada grupo con el hidróxido de sodio. Y ellos después lo que tenían que hacer era lo siguiente: intercambiar los fluidos, es decir, el alcohol. En el caso del grupo de pareja estable, tenían que elegir una pareja e intercambiar el alcohol, el fluido, 3 veces con esa misma persona. Y el otro grupo tenía que hacer lo mismo, pero 3 veces con 3 personas diferentes. Inicialmente cada grupo empezó con un tubo contaminado, pero ellos no sabían cuál era, porque el hidróxido de sodio es de color blanco y cuando se disuelve en el alcohol queda transparente, no se ve. Es como que ese tubo de ensayo representaba a la persona que está infectada, pero que no lo sabe. Y entonces, cuando terminaban de hacer los intercambios que representan a las relaciones sexuales, yo los llamaba por grupos y les iba colocando el indicador, que es la fenolftaleína, para ver cuántos contagiados o cuántas personas infectadas había al final de los intercambios. Y ahí se ven los resultados. El grupo de pareja estable tuvo 2 infectados, el que yo había infectado y nadie sabía, y su pareja estable. Y el grupo de múltiples parejas tuvo mucho más cantidad de infectados, dependiendo de los grupos, porque esto lo repetí en varios años. Teníamos todos infectados menos 1, todos infectados menos 2, y ellos decían, uy, me infecté, y lo sufrían como si hubieran realmente sido infectados con esa enfermedad de transmisión sexual. Y ahí vieron claramente que les puede pasar a ellos también, si tienen relaciones sexuales, si no utilizan el preservativo, si tienen múltiples parejas sexuales. Y hay un resultado que allí se ve en la imagen, que es el que la abstinencia. Por casualidad, no estaba planteado así, pero un alumno no intercambió su fluido con ninguno de los del grupo y, digamos, también coincidió con que no fue el tubo infectado y ese no se infectó. Entonces decía él, bueno, yo me abstuve, yo no me infecté, y bueno, también por ahí eso nos ayuda a revalorizar la capacidad de espera en cuanto a el inicio de las relaciones sexuales, y si las voy a iniciar, que sean con todos los cuidados necesarios, con el uso de una barrera, como el preservativo, con, digamos, las prácticas con una pareja estable. Y la verdad que les gustó muchísimo la experiencia a los chicos. Les quedó muy claro. Creo que esa omnipotencia adolescente de a mí no me va a pasar aplica perfectamente a todos los hábitos, porque en cuanto a la alimentación también, si como esta comida chatarra, no me va a pasar nada, o si uso 2 horas o 6 horas diarias en las pantallas, no me va a pasar nada. Es como dimensionar las consecuencias les cuesta. A mí no me va a pasar, el otro tiene que usar anteojos, pero no tiene nada que ver con las pantallas, les cuesta esto de unir causa y consecuencia, ¿no? Cuando son consecuencias a largo plazo, bueno, cuesta ir más allá, nos cuesta a todos, pero en la niñez y la adolescencia, obviamente, es mayor la necesidad. Tengo algunas preguntas que hemos recogido del chat que les quería compartir, Anne y Nati.
Muchas tienen que ver con el tema del descanso y del sueño, no es solo problema de los adultos, de los niños y adolescentes también. ¿Cuántas horas recomiendan de sueño y cuál sería el ambiente propicio para descansar? Si un niño, por ejemplo, tiene que despertarse por temas de alergias en la madrugada, ¿cuál es la recomendación? Y si eso también puede afectar el sueño. Si hay una lucecita en el techo, si eso afecta el descanso. ¿Y qué hora es la adecuada para ir a dormir? Bueno, es que mucho del descanso porque realmente es una pandemia, ¿eh? Cada vez más es frecuente los problemas en el sueño en adultos y en niños también. A ver, para mí el mínimo es 8 horas. En los adultos es 8 horas. Tenemos que lograr irnos a dormir antes, ¿sí? Es esto, y yendo con la última pregunta, recuperar el biorritmo con la naturaleza. Digamos, nos cuesta un montón ir acorde al ritmo del sol. Es el mínimo 8 horas porque en el mejor de los casos, el cerebro a la noche recorre 5 ondas cerebrales que llevan 90 minutos cada una. ¿Sí? Alfa, beta, gamma. En el 90 por 5 son 7 horas 30, ¿no? Pero eso es si nos acostamos, nos dormimos automáticamente y dormimos un descanso súper saludable toda la noche. Entonces, ¿qué pasa si nos acostamos y no nos dormimos enseguida o nos despertamos para ir al baño o pasó algo? La onda cerebral que estaba en proceso se reanuda para cumplir su función biológica, pero se va a demorar más de los 90 minutos. Entonces, 7 horas 30, 8 horas es el promedio mínimo. En los niños se empieza a ver que muchas veces la longitud de tiempo tendría que ser un poco más porque esas ondas pueden ser más largas todavía. Entonces, hay escalas de según la edad, por según tiempo de duración de la onda cerebral, que es en aumento, o sea, y ahí es más de 8 horas. Lo Anne, recomendable. déjame agregar, perdón que te interrumpa, que en el caso de los adolescentes de 8 a 10 horas mejor, dicen los médicos, no lo digo yo que no soy médica, pero Anne sí es médica, y en el caso de los deportistas de élite, necesitan por su desgaste físico y su entrenamiento de, digamos, de alta intensidad, descansar más, a lo mejor hasta 13 horas para un deportista de élite mejor. Es que el sueño, el descanso, el sueño es antes se creía que durmiendo no sucedían cambios biológicos. En realidad, y no solo después se pensó solo cerebrales. Hoy ya se sabe que hay esto de la poda neuronal, que los nervios llegan hasta todos los órganos, ¿sí? Entonces ordena el peristaltismo intestinal, la limpieza hepática, ¿sí? O sea, es ordenadora de un montón de estructuras. Yendo al tema de la luz, Sí. sí, decime. No. No, era para ir cerrando. Si querías dejarnos alguna frase para que nos llevemos grabada en la mente y el corazón. Eh, Y después bueno, no. una invitación. A mí me encanta esto de uno no ama lo que no conoce y cuidamos lo que amamos, ¿no? Entonces, eh, profundicen sobre cómo funciona su organismo, su cuerpo, el cuerpo humano, integren el biorritmo, ¿sí? El reloj biológico, y sumen de a una cosita, aunque sea, pónganse tiempos, digamos, lapsos de tiempo, pero vayan, decir, bueno, este mes voy a sumar esto, este mes lo otro, pero siempre en pos de integrar este biorritmo, esta naturaleza del cuerpo humano que tiene la capacidad de funcionar ordenada y organizada y sanamente. Gracias, fundamental, Anne, esto de a poco, porque nos vamos de este webinar con un montón de ideas y después, para que no se diluyan, vamos de a poco. Nati. Sí, bueno, déjame, Clary, decir algo muy cortito sobre la luz que también habían consultado. Lo mejor es que no haya ningún tipo de luz en la habitación en donde se va a dormir, se va a descansar, ningún tipo. El celular en la mesita de luz a modo despertador deberíamos eliminarlo. Si está el celular ahí, colocarlo en modo avión o retirarlo de la habitación y volver a los despertadores, digamos, antiguos que funcionaban a pila o batería.
Y esto es fundamental también para lograr una buena higiene del sueño. Hoy pareciera que, digamos, tenemos que volver a aprender a descansar porque se mercantilizó mucho el tiempo y pareciera que si uno duerme y descansa bien está perdiendo tiempo y no está produciendo y no está ganando dinero. Bueno, tenemos que volver a aprender a descansar y es fundamental. Y con respecto a este mensaje final, Clary, que me pedí, yo les diría que nunca se olviden que la salud es integral, que abarca a todas las dimensiones de la persona y a un montón de hábitos. Entonces, que no nos desesperemos porque hoy comimos masitas de chocolate rellena como desayuno, porque también es dinámica, es con altibajos. Hoy a lo mejor comimos eso, pero mañana podemos comer algo, digamos, de una mejor calidad, podemos descansar mejor, podemos usar menos pantallas y a lo mejor después volvemos a tener un hábito poco saludable y después podemos volver a, digamos, a encaminarnos y que no nos desesperemos porque muchas veces los chicos dicen quiero, pero no puedo, ¿sí? Bueno, no nos desesperemos, es con altibajos y lo más importante es el balance general de nuestra vida, es lo que hacemos el 80% del tiempo y siempre que lo hagamos y que nos apoyemos en personas que nos rodean mucho mejor. Pero bueno, no nos desesperemos, tranquilos y el mejor hábito es el que se incorpora, aunque sea chiquitito. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que me dan ganas de seguir escuchándolas porque es un placer y todo lo que uno aprende con ustedes. Pero bueno, ya seguiremos en otra oportunidad. Gracias también a todos los que se sumaron. Queremos dejarles dos invitaciones. Gracias a los que se sumaron de la comunidad de desafíos y también este encuentro era abierto para otros que no son parte de comunidad de desafíos, pero que nos parecía un tema valioso también para compartir con la sociedad en general. Estas son dos invitaciones para aquellos que son usuarios de desafíos, para que son miembros de la comunidad. Una es el próximo webinar de Encuentro de Comunidad de Desafíos, que va a ser junto a Selmira Bottini, sobre el tema de identidad personal, cómo abordar las preguntas relacionadas con los temas de género, un tema muy actual y que muchas veces nos sorprende con alguna pregunta en el aula y no sabemos cómo abordar. Bueno, algunas herramientas para poder trabajar con nuestros hijos, con nuestros alumnos. Va a ser el 23 de abril. Y la otra es un curso para padres, para las familias, que va a comenzar el 25 de marzo, de una duración de 4 semanas, con una modalidad asincrónica y un encuentro sincrónico el 9 de abril. El curso es sobre pantallas en la adolescencia. En la adolescencia, preadolescencia, y si tenemos niños pequeños también, porque mejor llegar antes y no después. Así que les dejamos estas dos invitaciones, después les va a llegar también por mail los enlaces para que se puedan inscribir y puedan disfrutar y podamos seguir aprendiendo juntos y crecer en esta tarea de ser educadores, que es desafiante, pero también es muy, muy, muy gratificante. Así que bueno, muchas gracias Nati, muchas gracias Ann, muchas gracias a cada uno de ustedes por ser parte de esta comunidad y espero que nos veamos en el próximo encuentro. Buenas noches a todos. Gracias, equipo de Desafío y a toda la comunidad. Un gusto, un placer formar parte. Me suman las palabras de Anne y bueno, gracias a todos por estar.